realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Un flochi, se tiran un flochi y me está hediendo, y me está hediendo. Se tiran un flochi, se tiran un flochi y me está hediendo, y me está hediendo. Ay, me está hediendo esta constitución, me está jodiendo esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Ay, me está jodiendo esa constitución. Me está jodiendo esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Y yo no quiero esa constitución. Ay, se tiran un flochi, se tiran un flochi y me está hediendo, y me está hediendo. Se tiran un flochi, un peo, se tiran un flochi, me está hediendo, y me está hediendo. Ay, no, yo no quiero esa administración. Los chelitos del pueblo se llevó, los chelitos del pueblo. Tiraron una bomba, y no me refiero a las bombas de Baní, en la junta municipal y en el almacén de la familia o de Winton Guerrero, que no se sabe bien a qué se debe esto. Yo me refiero a una bomba de mucho más alto poder. Fue la bomba que tiraron empaquetada en un ascensor en la Junta Central Electoral. Una bomba hedionda, más que un flushing, de mucho poder. Y esa acción no sucede en cualquier circunstancia. Ella se sintoniza con un sentimiento muy vasto, muy generalizado en la sociedad dominicana, no solo en los PRDistas, que son la víctima en la competencia esta espuria entre dos facciones, cual de las dos peor, sino ni todo además los que pudieron votar por Hipólito, sino hasta mucha gente que votó por el PLD sabe que esa Junta Central Electoral es algo que merece una bomba de ese tipo, y más, con más poder, pero de ese mismo tipo. No queremos otra. Esa Junta Central Electoral la montó Leonel Fernández y designó ahí a un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que participaba en la oficina de Franklin Almeida primero, que después creó su propia oficina y que desde su propia oficina se hizo multimillonario con igualas privilegiadas otorgadas por Leonel Fernández Reina. Todo eso se denunció y ¿qué va? Lo impusieron. Y lo que hizo fue ahí actuar como un instrumento, como uno de los instrumentos, en un sistema electoral que está diseñado para malear la voluntad de la ciudadanía, para condicionarla. Es un sistema montado en la lógica bipartidista, pero siempre para que tenga el mayor poder sobre él el partido que controla el Senado. De manera que la perversidad también está no solo en la Junta, en la ley electoral que emana del Congreso, en la Junta que emana del Senado, sino en la Constitución de la República que Leonel Fernández diseñó.
para darle el mayor poder posible al Poder Ejecutivo y al Senado de la República. Y hizo un diseño de control del Senado a base de un despliegue de recursos desde el Poder Ejecutivo verdaderamente abrumante. Este sistema estimula votar por fantasmas. Y lógicamente no debemos sorprendernos de que lo que resulte de ahí es una pesadilla. Se crean contrarios en todo el sistema, que además tienen un auxiliar fundamental, que son los medios masivos de comunicación, para crear contrarios de lo que no son contrarios, de lo que son similares, de lo que son de la misma calaña. Y crear un estado de ánimo en la población casi a matarse por uno de los dos. Mientras el que tiene los resortes decide la competencia. No la fuerza de voto, porque evidentemente la fuerza del voto del que estaba formalmente en la oposición no es una oposición real, formalmente en la oposición, no ejerciendo el poder ejecutivo, ni con la mayoría en las estructuras del Estado. Por el repudio que generó este gobierno, tenía todas las de ganar. Lo que pasa es que fue un fraude programado, a base de suma de pequeños fraudes, más difíciles de detectar, y con un fraude fundamental que fue el de la compra de la cédula, que no es cuantificable, pero que fue masivo. Entonces la bomba hedionda tiene su razón de ser. Y qué bueno que el ingenio popular se exprese de esa manera. Hay que felicitar a los que así lo hicieron. Y recuerden que puede ser utilizada en casos especiales contra este sistema podrido. ¿Por qué? Usar algo podrido para poner en evidencia la podredumbre es algo loable. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. A veces pasan cosas en la vida que son tristes. Le llamo a Don María la Alegre, los del barrio, los del chisme. Vivía en una casita azul con sus 3 muchachos, solo ella, siempre luchando por mantenerlos, dispuesta a hacer lo que fuera. Era una madre excelente, no lo que decía la gente. Le llamaban ramera a María, pero el amor de madres fue
fuerte y ancho, así como el universo, como el de María. María. Pero los tontos siempre juzgan y hablan sin parar. No saben que María lo habría criado a los 3 sin papá. Siempre andan diciendo cosas terribles de ellas que no son así. Siempre andan diciendo cosas de María que ni en mi canción yo puedo repetir. Aunque en las noches se vestía de doncella y buscaba como fiera el pan de ellos, no le importaba lo que le decía la gente. Ella lucharía por siempre por mantenerlos. Pero llegó el día que le enfermaron y María fue perdiendo su belleza. Se borraba la sonrisa de sus labios y María se había muerto. Bien. De los dos grandes competidores, Danilo Medina y su PLD, con todo su composición de cúpula, una partidocracia altamente corrompida, va al gobierno. Va al gobierno colocando en la vicepresidencia una de las cabezas de la otra facción. Hay dos grandes facciones ahora, la danilista y la lionelista, como le llaman. Lionel tiene todas las instituciones amarradas, menos el Poder Ejecutivo ahora. Ahí se abre una pelea interna, como le decía, que primero va a tener como escenario el partido que controla en gran medida sus estructuras de mando, la facción lionelista. Danilo va a tratar de utilizar la fuerza clientelar del Poder Ejecutivo para modificar esa situación. Pero lo va a hacer además desde un gobierno que tiene un fuerte tufo fraude y un grado alto de ilegitimidad, donde los reformadores ficción, y más que ficción, simulación, porque entre las dos facciones no hubo históricamente contradicciones de proyecto. Todo esto del proyecto de Danilo buscando ciertos sectores empresariales más o menos moderados y con ciertas luces, es oportunismo electoral, a mi modo de ver. Es, en consecuencia, un gobierno que por la dinámica de la crisis y el acumulado de la crisis, incluso lo que se ha pospuesto, el de Guañangue, como dice Andrés L. Mateo, su artículo de hoy en el Hoy, el de Guañangue del país, el desfonde, los déficits, junto con toda esa crisis mundial, lo colocan en una situación sumamente difícil, y las pugnas internas. Eso por un lado. El partido reformista que lo acompañan es una ficción. Su 6% es el producto de la mano morada, pero especialmente es una ficción creada por Leonel Fernández también para actuar, aunque eso se venden al mejor postor. Pero eso ni hablar de que es un partido de 6%. Ahora, en ese contexto, en el desenlace de esta situación de las votaciones, se evidenció que Hipólito Mejía y la facción PRDista que dirige y todo el PRD, la otra parte incluso pactó ya con Danilo y con Leonel, la de Miguel Vargas, no tienen vocación de oposición, ni siquiera cuando son víctimas de las grandes trampas del sistema.
Hipólito tuvo la oportunidad, el mismo día de las elecciones, cuando se estaban dando los boletines, de crear una nueva situación. No, como algunos dicen, aventurera, maximalista. No, de crear una situación para darle un golpe duro a todo ese proceso fraudulento. Pero no lo hizo porque desde antes aceptó todas las reglas de juego tramposas. El fraude tiene también su otra cara de fraude, que es aceptar todas las medidas. En consecuencia, no se puede esperar de esa fuerza oposición. La oposición tiene un gran vacío. Y ahí es que tiene que actuar la izquierda revolucionaria y las fuerzas transformadoras de este país. Tienen un gran chance para crear una nueva situación y una nueva correlación de fuerza. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con su aroma enamorada, con esencia de familia, con café sabroso. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ese vacío, de seguro, no puede ser llamado por los denominados alternativos. ¿Qué pasó con ellos? Entre todo, sacaron menos de un 2%. Dentro de los cuatro, Guillermo sacó 1.37, los otros quedaron pulverizados y no es accidental tampoco. Esa correlación dentro de los pequeñitos. El otro estaba mejor posicionado desde las elecciones pasadas, tenía más coherencia, más imagen. Pero actuaron también como clase política, y lo pongo entre comillas, con una lógica de no abrirse a los movimientos sociales, no entendiendo que la sociedad es otra. No es la sociedad del siglo XX, no es el capitalismo del siglo XX, es el capitalismo después del impacto de todas las políticas neoliberales en los diferentes sujetos y actores sociales y la creación de nuevos actores y nuevos sujetos. Sociales y políticos sociales, porque se van politizando. Eran opciones sectarias en sí mismos, incapaces de unirse, porque eran además proyectos personales sumamente conservadores. Conservadores en el sentido de no estar dispuestos ni a decir todo lo que había que decir de este sistema, de estas instituciones y de esta partidocracia, ni a actuar confrontándola
en el terreno que fuere necesario, aceptando también en gran medida las reglas de juego y esta institucionalidad para cambiarla lentamente, caminando sobre ella. Y ahí están los resultados que no podían ser otros. Hay un 31% de abstención, puede ponerle usted, restarle un poco por la compra de votos, pero es una abstención significativa en un contexto de polarización. Hay un componente ahí de rechazo, como lo hubo grande en los votos por Hipólito, que no son votos todos PRDistas, sino votos de hastío, de hartazgo, frente al abuso y a la sinvergüencería PLDista, a las fechorías incluso PLDistas. Entonces aquí hay un sector grande de la sociedad que quiere otra cosa. Y por eso yo le decía que es una gran oportunidad, porque además estas elecciones no sirvieron para estabilizar, para fortalecer el sistema. Aunque aparezcan estos dos con todos esos votos, uno sale bajeado, como yo decía, con un tufo a fraude, nutrido además por la mala candidatura de los otros, la torpeza, la incapacidad. Y el otro se nutre fundamentalmente de un sentimiento en contra. Los dos fantasmas se nutrieron por una ausencia en la que tenemos responsabilidad las organizaciones revolucionarias. Tarde entramos en el proceso que estamos haciendo, pero que va a dar resultados. Formar un eje de fuerzas revolucionarias capaz de articular o articularse, compartir con movimientos sociales, políticos sociales de diferentes tipos y crear un gran movimiento diverso, transformador esencialmente, capaz de desafiar y de esta institucionalidad podrida, carcomida, y de además promover la insumisión, la rebeldía de los de abajo y las de abajo. Cuando se hace insoportable un estado de cosas determinado. Eso tiene que tener un norte claro, que es la ruptura. La ruptura en el sentido de quiebra y discontinuidad de esta institucionalidad tal y como tal conformada. Y requiere de un proceso constituyente con participación popular, que lleve también en su seno la demanda de un nuevo sistema electoral democrático, participativo. Y entonces sí se va a cantar otra canción en el país, en el escenario que sea.